En el curso de la semana, cuando entramos en contacto con el doctor Alberto Ruscolequier, tocamos de soslayo y dijimos que lo íbamos a tocar en la semana el tema de la crisis inmobiliaria en China, que si estalla en toda su dimensión, puede llegar a dejar así de chiquito el tema de Lehman Brothers, que provocó un tembladeral en el año 2008. Pero quien recorra los medios internacionales, y nosotros habitualmente lo hacemos, vemos un artículo muy interesante en Bloomberg, que tiene como título ¿Por qué la crisis de Evergrande en China podría ser peor que la crisis de los Estados Unidos? Y agrega este dato: con el 30% de su Producto Bruto Interno, la economía china es más vulnerable a una crisis inmobiliaria que la de Estados Unidos o Japón, incluso cuando estallaron sus burbujas. Quiero saludar al doctor Ruscolequier, que está nuevamente con nosotros. Alberto, gracias por tu tiempo y por contactar con nosotros. No, al contrario, Pepe, gracias a vos. Bueno, evidentemente, Pepe, lo que tú y yo veníamos hablando ya hace un par de semanas, ya no es un secreto, sino que está empezando a tener una exposición pública el tema de la crisis inmobiliaria en China. Pero hay que tener en cuenta un par de datos, Pepe, para que la gente se dé una idea. Como bien decís vos, cuando hablamos del sector inmobiliario en China, estamos hablando de un sector que mueve aproximadamente el 30% del Producto Bruto de China. Estamos hablando de un sector que emplea casi el 30% de la fuerza laboral. Y cuando hablo del sector inmobiliario, no me refiero solamente a la construcción, me refiero a todo lo que gira alrededor del inmobiliario. Me refiero concretamente, por ejemplo, al tema de electrodomésticos y un montón de rubros que están directa o indirectamente relacionados. Concretamente, lo que estamos viendo un poco la punta del iceberg, Pepe, que son primero una enorme desarrolladora inmobiliaria que es Evergrande, que ya está pidiendo los beneficios de estar en la ley de quiebra de Norteamérica, porque la verdad es que tiene también inversiones en Estados Unidos de Norteamérica y se acogió a lo que se llama el capítulo 15 de la ley de quiebras norteamericanas, que es un capítulo especial que se abre para proteger de la quiebra a empresas que tienen diferentes deudas en diferentes países, para que la justicia de los países involucrados estén de alguna manera relacionados en el desarrollo de este proceso falencial. Lo concreto que Evergrande, por ejemplo, está en convocatoria de acreedores, pidió los beneficios de la ley de quiebra y está teniendo una deuda en euros oficiales ya de 307.000 millones de euros, que podríamos decir que está cerca de 340.000 millones de dólares. La otra empresa que está, Evergrande, te quiero comentar que tiene aproximadamente 1.300 proyectos inmobiliarios y tiene paralizados, sin terminar de construir, 1,5 millones de viviendas. La otra constructora enorme también, que es Country Garden, estamos hablando también que empezó a tener atrasos en los pagos. Ya en la semana no pudo cumplir con el pago de un cupón de intereses de un bono que había emitido por 500 millones de dólares, cuyos intereses vencían por 15 millones de dólares, no los cumplió. Entró en un proceso de 30 días de espera a ver si finalmente va a ser declarado oficialmente en default o no. Quiere decir, estas dos inmobiliarias, por decirlo de alguna manera, Evergrande y Country Grande, estamos hablando ya de más de 500.000 millones de dólares solamente entre dos empresas. Hay temas que son interesantes en China. Por ejemplo, por supuesto que una sobreexpansión en la construcción, Pepe. La verdad es que esto tiene de alguna manera un poco la política de expansión económica que hizo el gobierno chino, pero también hay un tema que la gente tiene que conocer. En la población en China hay mayor cantidad de varones que de hombres. ¿Esto qué quiere decir? Los chinos, por ejemplo, no tienen un mercado locativo importante. Los chinos son de comprar propiedades. La tasa de propietarios en Estados Unidos es del 65%. Pero la tasa de propietarios en China es del 89%. ¿Por qué? Porque las familias son de ahorro de largo plazo y cuando tienen el hijo varón, lo que hacen es que tienen mayor posibilidad de tener una pareja, conseguir una mujer, si él es dueño de una propiedad. Y recurren a lo que se denomina un poco risueñamente al banco de mamá y papá, que le presta el dinero, generalmente es para pagar casi toda la propiedad y engancharse ya directamente con la compra. Pero como bien dijiste vos, Pepe, hay una diferencia entre Lehman Brothers y China, más allá de que esto puede ser una burbuja mayor todavía, y en eso coincido totalmente con vos. En el caso de
de la crisis inmobiliaria, los deudores, en el caso de la crisis inmobiliaria norteamericana de Lehman Brothers, eran lo que se denominaban las hipotecas subprime. ¿Qué quiere decir? Que los tomadores de la hipoteca, los deudores de la hipoteca, eran gente de bajos recursos, pero como había en Estados Unidos una cantidad de dinero disponible enorme, le daban créditos hipotecarios a cualquier persona sin fijarse demasiado en la capacidad de repago que eso tenía. El caso de China es totalmente lo contrario. El que no tiene la capacidad ahora de terminar la construcción son los desarrolladores inmobiliarios, porque los chinos generalmente entran con un anticipo por lo menos del 50% de la propiedad, cuando no pagan casi la totalidad. Lo que pasa es que como las inmobiliarias empiezan a expandir y empiezan a comprar terrenos, empiezan a recurrir también a ¿qué cosa? Endeudamiento con fondos de inversión, con bancos en China y con bancos en el exterior. Esto provoca una explosión de deuda que, como los precios luego no acompañaron este tipo de endeudamiento, luego vino el COVID, esto provocó una ralentización de la economía china y esto empezó a deprimir el valor de las propiedades. Y las propiedades ahora en China están en un proceso de deflación. Y los chinos están ya dejando de comprar furiosamente propiedades, y esto agrava más aún todavía el tema inmobiliario. Quiero comentar... Alberto, dame un minuto, por favor, así puedo meter una... Porque estuve tomando nota de muchas de las cosas que dijiste y hay algunas que son muy, pero muy interesantes. Primero, ¿te parece que, tal como dice un título también muy interesante de The Economist en las últimas horas, la crisis de Evergrande pone de relieve deficiencias estructurales de la economía de China que hasta el momento no habían sido vistas? Es correcto, Pepe. La verdad que tan cierto es lo que vos decís. Y ahora estamos hablando del tema inmobiliario. Hay incluso muchos analistas económicos en China que criticaron esta política, por ejemplo, de tasas bajas para tratar de expandir la inversión inmobiliaria, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, incluso China tiene un problema fundamental. ¿Qué hace ahora con las tasas? Aparentemente un sector del gobierno quiere seguir bajando las tasas para que la gente siga comprando propiedades. Pero otros dicen, pero si seguimos bajando las tasas, lo que vamos a provocar es que la burbuja inmobiliaria siga creciendo. Pero es correcto lo que decís, Pepe. Los datos de China generalmente son difíciles de capturar porque muchas veces tienen algún tipo de secreto, por así decirlo, a punto tal de que los bancos chinos, hay una suposición importante, e incluso fondos de inversión, que los balances que exhiben ciertos guarismos no están representados por deudores de una calidad adecuada. Y esto hace temer que los activos que exponen los bancos son activos bastante gelatinosos, por así decirlo de una manera. Evidentemente, es un tema fundamental lo que estamos hablando. Todo en la economía china. Te escucho, Pepe. No, sí, que la verdad es que no paro de anotar porque cada párrafo que das, me das más como se dice habitualmente, outlines, ¿no? Es decir, anotaciones, líneas que me llevan de un tema hasta el otro. A ver, podría ser, a lo mejor lo estamos poniendo en un extremo, pero y no tengo yo en claro cuáles pueden ser sus derivaciones. ¿Podría llegar esto a que Xi intente y a lo mejor se enfrenta con la estructura del Partido Comunista gobernante en China por modificar o hacer más aperturista el sistema financiero chino? Buena pregunta la tuya, Pepe. La verdad no estoy en condiciones de responderla, simplemente podemos decir algún tipo de posibilidad. Lo único que te puedo decir, los datos, es que el año pasado se retiraron de China muchos capitales del exterior. ¿Por qué? Porque los capitales del exterior vieron que el rendimiento de las acciones en China no eran los que ellos esperaban. El impacto que tuvo la política de COVID-0 en China provocó una ralentización muy importante de China. Ya nos tenemos que olvidar de esos crecimientos económicos del 9-10%. Estamos tratando de ver si China este año llega a un 4%, a pesar que la autoridad de China quería un 5,5%. Te voy a contar un pequeño detalle que fue una experiencia personal de Pepe. Yo estuve en China hace 10 días, estuve 4 días. 4 días. Te quiero comentar que cuando estuve tanto en Hong Kong como en China continental, cuando estuve en China continental, vos, por ejemplo, estabas viajando con el tren, ves, por ejemplo, pasás por ciudades y ves construcciones enormes. Enormes me refiero a que de golpe hay un bloque de 80 o 100 torres, y así permanentemente. Y hay un montón de torres terminadas y no hay nadie que las habite. No hay nadie que las habite. Esto habla también de que hubo una situación incluso de una expansión que la verdad que no obedece absolutamente a nada. Y hay un pequeño detalle. Ya hace 2 años hubo una crisis, digamos, hubo una huelga de los deudores hipotecarios. ¿Por qué?
te digo esto? Porque en China, cuando vieron muchos ciudadanos chinos que ellos habían pagado más de la mitad de la propiedad y las construcciones estaban paradas, empezó a haber un movimiento de negarse a seguir pagando la hipoteca hasta que ellos no estén comprobando que las inmobiliarias sigan estando desarrollando la construcción. Así que estamos ante un panorama, un hecho totalmente nuevo. El tema, vamos a ver cómo se desarrolla, Pepe, pero estos son datos que son datos de la realidad, ¿no? Más allá de las opiniones que uno puede tener, estos son datos. Vos sabés, Alberto, que estaba pensando que hace ya un par de años yo había escuchado esa información, pero más como un trascendido, de que había prácticamente grandes ciudades, grandes complejos edilicios que habían sido construidos, y con todo, pero estaban completamente vacíos. Y vos sabés que lo que estás contando que viste en China me hace acordar mucho a cuando terminó explotando la crisis de Lehman Brothers, pero en Europa. Vos sabés que el sistema hipotecario español armó una burbuja tan grande en su momento que por el pago de una hipoteca, por una casa o por un departamento, te ofrecían una segunda vivienda apenas con una pequeña suba en la tasa de interés que tenías que pagar. Y la gente se metía, y además había otros alicientes. Y de repente pasó que todo estalló y la gente perdió todo, y los bancos a su vez no sabían qué hacer con todas esas viviendas, no solamente viviendas, depósitos, galpones en unidades portuarias, de exportación y un largo etcétera. Y luego hubo que manejar todo eso. La pregunta que te hago, porque ahí hubo un efecto contagio, ¿vos creés que este sistema de China puede provocar un efecto contagio global? Mira, Pepe, cuando el tema es el siguiente, hay un efecto contagio porque ¿cuál es una de las consecuencias? El impago de Evergrande, por ejemplo, va a afectar en los mercados financieros internacionales, porque está debiendo plata no solamente a los bancos chinos y a las empresas financieras chinas, está debiendo dinero a fondos del exterior, a bancos del exterior, a punto tal de que te voy a dar nombres importantes: JP Morgan, la Unión de Bancos Suizos, Goldman, ellos están incluso revaluando ya hace unos meses cuál es la utilidad de seguir teniendo inversiones en China, cuando en realidad la realidad no estuvo de acuerdo a las previsiones que ellos habían presupuestado con respecto a lo que pasa en China. En definitiva, hay que un poco cambiar el paradigma de observación de China. ¿Qué te quiero decir con esto? Olvidémonos del milagro económico, no van a volver ni a mediano plazo esas tasas de 9-10% de crecimiento anual. China está teniendo sus propios problemas ahora económicos, con un crecimiento menor, una situación bastante compleja en el ámbito geopolítico también. Así que esto es lo que nosotros estamos viendo. Nada de lo que pasa en China va a ser inocente con respecto al efecto de todo el resto del mundo. Estamos hablando, Pepe, de una economía que es la segunda economía del mundo, 1.420 millones de habitantes y una inserción internacional muy importante. Pero hay un tema interesante, es que ahora, por ejemplo, se está hablando si el comercio internacional se tiene que regionalizar. Por ejemplo, Europa con Estados Unidos y China con el resto de los países, porque esto va a tener también efecto en las relaciones internacionales. Quizás no lo vamos a ver a corto plazo, Bien. pero esto de alguna manera algún efecto y complicación va a tener. Lo cual abre una pregunta: ¿va el gobierno chino a salvar, por ejemplo, a Evergrande y a estos colosos inmobiliarios? Porque si lo hace o no, va a depender también qué efectos va a tener esta burbuja inmobiliaria y su estallido en el resto del mundo. Alberto, me parece que tenemos más para hablar y lo vamos a hacer en otra ocasión, porque las derivaciones, o sea que no paro de tomar nota, las derivaciones de todo esto, hablar contigo sobre este tema es apasionante. Seguimos en contacto si te parece. Un abrazo enorme y gracias por el contacto y buen fin de semana. Un saludo muy cordial. El doctor Alberto Ruscolequier, doctor en Economía. Seguimos.